Listo, voy a grabar la presentación para pasarla a sus compañeros, porque la vez pasada algo pasó con la grabación. En caso de que pues alguien no quiera salir en el video, lo único que tiene que hacer es apagar la cámara. Vamos a empezar. El día de hoy les voy a hablar, les voy a compartir un poco. Me he dado cuenta que la licenciatura de psicología, tal como está planeada en el SUAYED, no incluye muchas materias que tengan que ver sobre los procesos socioculturales. A mí es un tema que me gusta mucho y entonces yo les quiero compartir lo más que se pueda durante este semestre. Espero que ustedes pues lo tomen a bien, pues mínimo para ver cuál es como la importancia del estudio de los procesos socioculturales. En esta ocasión les voy a hablar sobre las creencias básicas y los estereotipos. Esto tiene mucho que ver también con el tema de identidad. Una creencia básica son aquellas creencias que tenemos o que tienen las personas sobre sí mismas, o sea, es decir, las creencias que tenemos sobre nosotras, sobre el mundo y sobre los otros. Es decir, son creencias, son formas de pensar que están implícitas. Se basan en la experiencia emocional y crean adherencia. Es decir, nosotros tendemos a adherirnos a estas creencias. Un ejemplo cuando nosotros nacemos o cuando nosotros no conocemos sobre un tema, pues no tenemos creencias, ¿no? Sin embargo, conforme vamos viviendo la vida, vamos adquiriendo creencias que se basan sobre las experiencias que nosotros tenemos o que son transmitidas generacionalmente dentro de nuestra familia, ¿no? Y que pues tienen que ver con la experiencia emocional. Por ejemplo, si pensamos en las creencias que giran alrededor de los temblores en la Ciudad de México, entre el 85 y el 2017 no hubo ningún terremoto fuerte. Por lo tanto, todas las generaciones que fueron, o sea, todos los jóvenes que fueron naciendo, pues ya para el 2017 no tenían una forma o sea, cuando les decían hay un terremoto o hay un temblor o sonaba la alarma sísmica, a ellos su única referencia era acerca de lo que nos enseñan en la escuela. No corro, no grito, no empujo. Y a partir de que tienen esta experiencia, si se encontraban en un edificio, tiembla y sienten que se va a caer, pues empiezan a generar ideas acerca de los terremotos. Sí, bueno, yo no sé si ustedes viven en la Ciudad de México, pero las personas que viven en la Ciudad de México, yo he escuchado historias que, por ejemplo, ven el cielo y dicen, uy, hoy el cielo parece que va a temblar. Y, o sea, no tienen nada que ver, pero las personas tal vez asocian el cielo de aquel terremoto, de aquel día, de aquel terremoto, con el cielo de hoy, ¿no? Y entonces son irracionales, pero son creencias y se basan en la experiencia emocional de cada persona. Ahora, hay un autor que les voy a decir su nombre, pero acá está, Alcock, nos comparte su máquina Hanoff y Bullman es este investigador que hace como toda una investigación sobre las creencias y nos enseña lo que es esta máquina de creencias. Y entonces es lo que yo les decía, ¿no? 1, seleccionamos información existente en el ambiente. 2, moldeamos esta información en función de nuestros propios intereses y propias preocupaciones. 3, combinamos la información seleccionada y moldeada con otras informaciones ya acumuladas en la memoria. Y luego se produce una nueva creencia, por lo general congruente con las que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, yo puedo creer
que si soy un estudiante de 10 durante toda mi carrera, cuando yo termine la carrera va a ser más sencillo que consiga un trabajo. Puede ser que esa sea mi creencia. Si cuando yo salgo de la carrera, ingreso a un trabajo, solicito en un trabajo y me lo dan, pues eso hace que se combine mi creencia de excelencia académica con la obtención de un mejor trabajo, ¿no? Que tal vez hay alumnos que tengan buena suerte y no tengan, puede ser que haya otro alumno que diga, bueno, yo no voy a tener una excelencia académica, yo prefiero meterme a hacer prácticas o a trabajar como becario o becaria y yo creo que con la experiencia, cuando yo ya tenga mi título, voy a obtener un mejor trabajo. Y tal vez la persona practica, trabaja, etcétera, y a la hora que termina la carrera va y solicita un mejor trabajo y se lo da, ¿no? Y entonces así vamos haciendo las creencias. Ahora, vamos a ver, pero ¿qué tipo de creencias existen? Existen, de acuerdo con este autor, 3 tipos de creencias. Unas que tienen que ver con la benevolencia, otras que tienen que ver con el sentido del mundo y otras que tienen que ver con la dignidad. Las primeras que tienen que ver con la benevolencia dice que las personas sienten que pueden hacer cualquier cosa que quieran, la pueden hacer, que no les va a pasar nada. Las personas tienden a pensar que el futuro es positivo, o sea, que siempre van a venir cosas mejores, hasta hay canciones de eso. Tienen la creencia de que una persona que es buena tiene menos posibilidades de sufrir de hechos negativos. Es más, tenemos la tendencia a pensar que nosotros, por probabilidad, tenemos menos posibilidades que las demás personas a sufrir hechos negativos. Y para el ejemplo, el COVID. O sea, hay que ver cuántas personas creen que tienen las posibilidades de ser infectadas. O sea, la persona promedio tiene menos probabilidades. Y por ejemplo, estas creencias se refuerzan sobre todo en los niños y en los jóvenes por la prevalencia de la enfermedad, como por ejemplo el COVID. Tiene una prevalencia muy baja en niños y jóvenes. Los jóvenes piensan que es una ridiculez salir con cubrebocas, salir con no sé qué, porque no conocen a nadie que se haya enfermado, porque sus amigos no se han enfermado y porque piensan que es una exageración, porque ellos sienten que no les va a dar, porque les da a los viejitos, les da a los gorditos, les da a los que tienen diabetes, les da a los que, pero a ellos no. Entonces, esas son solamente conjuntos de creencias. Las personas tienden a creer que tenemos más posibilidades de que sucedan hechos positivos. Es como este dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. O sea, siempre va a venir algo mejor. O hay esta película muy famosa de La novicia rebelde que dice, ¿no? O sea, siempre hay una parte muy importante de la película donde la madre superiora le dice a la novicia rebelde, cuando Dios cierra una puerta, en algún lugar abre una ventana. Y entonces es esta creencia de que siempre van a venir mejores aires. Esa es sobre el sentido de benevolencia. Ahora, sobre el sentido del mundo, del poder y del azar. Estas son las creencias que tenemos acerca de la sobrevaloración de nosotros mismos. Es decir, cada uno de nosotros pensamos que somos muy buenos en lo que hacemos. Ustedes pregunten a las personas que manejan. ¿Tú qué tal manejas? Y las personas nos van a decir, no, yo manejo súper bien. Es esta sobrevaloración que nosotros tenemos, que no sabemos si es cierto o no es cierto, pero que cuando menos lo creemos. Otra de las creencias es que es sobre el azar. No pensamos que las cosas ocurren por azar. Pensamos que las cosas ocurren por ciertas razones.
Si yo obtengo un mejor trabajo es porque estudié más en mi carrera. Si yo me gané la lotería es porque soy buena persona y el otro día le di de comer a no sé quién. Si yo, si me pasa tal cosa, no es por azar, es o porque yo soy buena persona o porque es una sensación de justicia y equilibrio en la vida de las personas. Si yo tengo un accidente o me pasa algo, yo siento que en el mundo se va a equilibrar y entonces me va a pasar algo mejor. O, por ejemplo, si a alguien le pasa un accidente o algo así, a lo mejor es por algo que hizo o algo que merecía que le fuera mal y porque todo lo que ocurre en este mundo es justo. Esas son el tipo de creencias que existen. El problema con estas creencias es que después es muy difícil romperla. Si yo pienso que las personas que tienen un accidente automovilístico es porque hay algo que hicieron en su vida, el día que yo tenga un accidente automovilístico, voy a creer que es por algo que yo hice y no que es porque estaba lloviendo o así. El problema con eso es que después del accidente o después de los desastres naturales, es muy difícil regresar a nuestra vida o pasar, entre más sólidas sean estas creencias, más difícil va a ser retomar la vida. Ahora, estas creencias surgen de tres necesidades básicas. Una, la de mantener este sistema de creencias coherentes del mundo. En este sistema de creencias, o sea, en este rubro, entran también las creencias espirituales o relacionadas con alguna religión o cultura, ¿no? Otra de las necesidades básicas es la de asimilar las novedades y reducir la incertidumbre. O sea, es decir, a nosotros nos dicen, hay una pandemia y podría ser algo terrible para nosotros. Sin embargo, el hecho de pensar que, bueno, eso solo le da a cierto grupo y no es una cosa de azar, es una cosa, este tipo de creencias surgen como para protegernos de la incertidumbre que causa una situación como esta. Y la última sería atribuir significado al mundo y garantizar la consistencia y la congruencia entre las creencias que existen. Y por último sería las creencias que tienen que ver con la dignidad de uno mismo. Es decir, estas se centran en el yo y en el carácter merecedor y digno de respeto. Es decir, están sustentadas en nuestra autoestima. Entre mayor sea nuestra autoestima, mayor va a ser como las cosas buenas o los hechos positivos que nos pueden suceder. En este tipo de creencias, lo que sucede es que nosotros pensamos que lo que nos sucede está, o sea, todos los hechos positivos están directamente relacionados con quienes somos y con lo que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, si yo obtengo un excelente trabajo debido a que soy una gran estudiante, voy a decir, bueno, yo tengo un gran trabajo porque he estudiado, le eché ganas, me preparé, etcétera. Y este tipo de creencias lo que hace es que los fracasos los ponemos en causas externas. Por ejemplo, si yo estudié, me preparé, etcétera, y voy a pedir un trabajo y no me lo dan, y en el momento en que llego, a mí una vez me pasó que fui a pedir un trabajo y cuando llegué, llegó otra persona para el mismo puesto que yo y saludó de abrazo, de beso a la persona que iba a entrevistar y la pasó a una salita. Claro, a mí no me dieron el trabajo y claro, yo pensé, se lo dieron a ella porque la conocen. Yo nunca voy a saber la verdad. O sea, yo nunca voy a saber si se lo dieron a esa persona, porque no sé si se lo dieron a esa persona o se lo dieron a otra persona. O si no me lo dieron a mí, porque mi perfil no es similar al del puesto al que pedí el trabajo. Lo que sé es que yo pensé, ay, se lo dieron a ella porque la conoce. Cuando pues la verdad es que quién sabe. Este, Otro conjunto de estas creencias tienen que ver con que nosotros tenemos una imagen positiva de nosotros
de nuestro pasado y de nuestro futuro. Es decir, nosotros únicamente nos recordamos de las cosas positivas de nuestro pasado, de las cosas que hacemos, cómo vemos el futuro, etcétera. Ahora, hay algo que es muy importante y es que las creencias pueden ser desde dos partes. Una parte es del sistema de experiencia y otra parte tiene que ver con el sistema racional. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro, por ejemplo, las personas que son muy, muy protectoras de animales, vamos a poner un ejemplo de esta sección de procesamiento. En el sistema experiencial tienen una respuesta rápida y orientada a la acción. Si una persona que es muy amante de los animales ve a otra persona maltratando a un animal, rápidamente va a orientar una acción, ya sea decirle, oye, por favor, puedes tratar mejor a tu animal, va a tomar acción, lo va a retuitear, lo va a mandar por Facebook, va a subir una fotografía, le va a pedir que trate mejor al animal, etcétera. En cambio, una persona que tiene un sistema más racional, lo que va a ser postergar la acción y planearla a largo plazo. Es decir, si esa misma persona es una persona mucho más madura y no deja que su sistema de creencias lo impulsen a la acción, lo que va a hacer es, va a ver esa acción y lo que va a hacer es, se va a detener, va a pensar cómo puede actuar y entonces va a tomar una acción postergada. Por ejemplo, si ella vio que maltrataban a un animal en un parque, puede poner letreros en ese parque que digan favor de tratar adecuadamente a los animales, o favor de recoger las heces de sus animales, o favor de pasear a los animales con correa, ¿no? Entonces tiene que ver con la manera en la que vamos procesando. Es decir, entre más podamos conocer nuestro sistema de creencia, más racional va a ser la respuesta ante un estímulo. Porque cuando nosotros actuamos de acuerdo a nuestra creencia, lo que nos va a ser un proceso automático e involuntario. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué son los estereotipos. Para ustedes, desde su punto de vista, ¿qué es un estereotipo? Yo creo que un estereotipo puede ser alguna tal vez imagen de lo que se tiene que llegar a alcanzar de manera que se acepte socialmente. No sé si me explico. Ajá, a ver, ponme un ejemplo. Por ejemplo, los estereotipos bueno, está muy usado, pero los estereotipos de belleza, ¿no? Son imágenes de cómo las mujeres o los hombres se deben ver socialmente aceptados. Por ejemplo, una mujer empresaria, si lo pensamos así en nuestra cabeza, nos vamos a imaginar una mujer de saco, bien vestida. Ese es un estereotipo de una mujer empresaria, es una imagen de alguien o algo que está bien aceptado dentro de nuestra sociedad. Exactamente. Verónica, ¿tú querías comentar algo? Sí, que el estereotipo es exactamente como una idea que tenemos de algo y que hace a lo mejor hasta una imagen o un rol que se debe de cumplir sobre alguna expectativa de una actividad, me imagino, ¿no? Así me Ajá. parece. Entonces ustedes me dicen, por ejemplo, el estereotipo de belleza. Entonces, si yo quisiera ser bella de acuerdo al estereotipo, bueno, ya es imposible por mi edad, pero si yo todavía quisiera, pues tendría que vestirme de cierta forma, peinarme de cierta forma, maquillarme de cierta forma, de acuerdo a esto que menciona. Eso es un estereotipo, pero también les voy a poner un ejemplo. Hay un ejemplo muy famoso cuando empezaron a investigar acerca de los estereotipos. A un grupo pusieron un video. A un grupo de personas les dijeron que la mujer que aparecía en el video era una peluquera.
Y a otro grupo de personas que observaron el video, o sea, la mitad del grupo de personas, les dijeron que la persona que la mujer que aparecía en el video era una doctora. Cuando terminaron de pasar el video, les pidieron a las personas que vieron el video que describieran las características de la mujer. Las personas que les dijeron que era una peluquera describieron características asociadas al trabajo en una estética. Y las personas que tuvieron como esta información de que era una médica, refirieron características asociadas a la medicina. Eso quiere decir que también nosotros podemos saltar juicios o emitir un juicio a partir de estereotipos que nosotros tenemos. Eso quiere decir, aquí hay algunas definiciones de lo que son los estereotipos. Para Lippmann, que es una de las primeras personas que habla sobre estereotipos, un estereotipo es una imagen en nuestra cabeza. Si me dicen médico, yo pienso en un hombre con su cosita de médico y con su cubrebocas y su gorrito y sus guantes, ¿no? Pero también hay médicas que son mujeres. También hay médicos que son jóvenes, muy, muy jóvenes. También hay, o sea, son muchas imágenes, ¿no? Y entonces, vamos viendo las diferentes definiciones, ¿no? Por ejemplo, en 79, Ashmore y Del Boca dicen que son una serie de creencias sobre atributos personales de un grupo de personas. Es decir, lo que diferencia una creencia de un estereotipo es que un estereotipo es un grupo de creencias que le atribuimos a un grupo particular de personas. O sea, yo puedo preguntar, dime una creencia que tenga relacionada con los hombres. Bueno, más adelante vamos a poner ejemplos, pero pone, ¿no? Con los hombres. Una cosa es una creencia que tú puedes tener, pero, o de un hombre en particular, de Juan Pérez. Pero si yo te digo una creencia de los hombres en general, entonces me puedes decir, no, pues los hombres son fuertes. Eso es un estereotipo de género. Más adelante ahorita lo vamos a ver. Aquí hay más definiciones, ¿no? Creencias que versan en grupos y a su vez se crean y se comparten entre grupos dentro de una cultura. Un ejemplo muy tradicional, bueno, les voy a subir la presentación, porque tampoco me quiero hacer muy largo. Les voy a subir la presentación. Un ejemplo muy común son los estereotipos de género. Estos estereotipos se traducen en representaciones, actitudes, sentimientos y acciones. Es decir, un estereotipo nos hace tomar acción. O sea, cuando hablábamos del estereotipo de belleza, ese estereotipo a nosotras como mujeres nos hace tomar acción y nos hace decir, bueno, si yo quiero ser considerada como bella, pues voy a hacer ciertas cosas, ¿no? Y entonces tratamos de alinearnos a lo que la sociedad y nuestra cultura espera de nosotros. En ese sentido pasa lo mismo con los estereotipos de género. Es decir, son estas características que nosotros convencionalmente como cultura le asignamos tanto a hombres como a mujeres. Y entonces podemos pensar, ¿qué características se consideran propias de los hombres? Entonces yo se los pregunto a ustedes, ¿qué características creen que son típicas de los hombres? Pues la fortaleza, por ejemplo, que nombraba. Ajá, la fuerza. ¿Qué otra? La rudeza. La rudeza. ¿Qué otra? El trabajo duro. Trabajo duro. ¿Qué otra? Más impulsivos. Más impulsivos. Más racionales. Más racionales. Ahora, ¿cuáles serían las características de las mujeres? Más emocionales, por ejemplo. Ah, dice Susana que machistas, sí. Tienes razón, Susana, machistas también. ¿De las mujeres no te escuché, Verónica? Más emocionales, por ejemplo, o débiles. Más débiles. Más delicadas. Más delicadas.
¿qué se espera de una mujer? Pues delicadeza, sutileza. Dice Susana que se espera que lloren también, más sensibles. Sí. Si pensamos en nuestras abuelas, ellas no podían estudiar. Y aquellas que estudiaron, o sea, que decidieron romper con estos estereotipos, tenían solamente ciertas carreras a las que podían aspirar, ¿no? Podían ser educadoras, enfermeras, Secretarias. secretarias, ¿no? Tenían como algunas posibilidades donde se podían colar. Y hay un grupo de mujeres que a lo largo de la historia ha hecho como ido más allá de los estereotipos. Pero eso igual para los hombres. O sea, también hay hombres, basta con ver a ¿cómo se llama? Iván. Bueno, al bailarín tan famoso mexicano, Así. que rompe los estereotipos de lo que es un hombre macho mexicano y decide bailar ballet profesionalmente, irse a Europa y desarrollar un cuerpo de bailarín y uno lo ve y tiene, o sea, rompe con todos los estereotipos. Si uno piensa qué es ser hombre, yo lo vi en un programa de comida, ¿no? Estaban cocinando. Y claro, todos los chefs cocinaban pues los platos dignos de todo hombre, ¿no? Unos platotes. Y él cocinaba un plato muy pequeño. Pues claro, basta con verle el cuerpo para saber que ese hombre come poco, mucha proteína, se cuida demasiado, pues claro, su cuerpo es su vida, ¿no? Y rompe con, o sea, es decir, no solamente las mujeres rompen con estos estereotipos de género, sino también hay hombres que rompen con estos estereotipos de género. Y basta con ver a estos padres que se preocupan por sus hijos y que lloran y que sufren, o por sus hijos o por otras cosas, ¿no? Y que sí rompen este estereotipo de los hombres no lloran y deciden o no pueden controlarse y pues sucede, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a piensen en una creencia que tengan muy arraigada, que sea una creencia que tienen desde que nacieron, que sea una creencia positiva, que les haya traído buenos resultados en la vida. Por ejemplo, yo tengo la creencia de que si soy buena estudiante y perfeccionista en lo que hago, voy a tener éxito en lo que haga, ¿no? Yo puedo tener esa creencia. O puedo tener la creencia de que soy muy buena caminando largas distancias, haciendo ejercicio, etcétera, ¿no? Cada quien las creencias que tenga. ¿Ya tienen una idea de una creencia? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora esa creencia la han asociado a cosas en su vida. Es decir, muchas veces les ha traído resultados positivos. Ahora es importante que piensen en una creencia que tengan que les hace daño, que no les gusta y que quieren como cambiarla. Por ejemplo, yo puedo creer que trabajo muy bien bajo presión y entonces algunas veces pues dejo las cosas a última hora. Porque o sea, siento que si me presiono, pues obtengo mejores resultados. Esa es una creencia que me hace daño. ¿Por qué? Porque mis trabajos no son tan buenos, porque me espero a última hora y porque si lo hiciera antes podría corregirlo. O puede ser, yo puedo pensar, por ejemplo, podría pensar, siempre hay que aprender cosas nuevas. ¿No? Yo puedo tener la creencia de que si uno aprende algo nuevo, puede hacer mejor las cosas, ¿no? Que ya hace. Y puedo pensar, bueno, pero yo nunca voy a aprender
a tocar guitarra a esta edad o hablar otro idioma. Esa es una creencia que me hace daño porque no es una creencia positiva. ¿Ya han pensado en esta creencia negativa? Bueno, ahora, ¿qué pasaría si sobreponemos ambas creencias? Es decir, si yo elijo una creencia como yo estudio y soy perfeccionista y hago las cosas muy bien, con me gusta trabajar bajo presión y me quedo hasta tarde y entrego todo a última hora, y yo lo junto, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo que mis creencias chocan, que no siempre son congruentes. No sé a ustedes cómo les resultó. Sí, se superpone. Sí. Pareciera que una creencia le hace como ruido a la otra, ¿no? Es como si se contradijeran. Pero a la vez viven en nosotros. ¿No? O sea, yo puedo hacer generalizaciones, yo puedo decir, ay, todos los migrantes, por ejemplo, un estereotipo que ahora hay muy común es todos aquellos migrantes que vienen de Honduras son unos delincuentes. Eso es un estereotipo. Pero claro, si yo voy a Tapachula y convivo con este grupo de personas, pues voy a empezar a ver su parte humana. Y entonces voy a conocer a estas personas donde no todos son delincuentes. Puede tocarme 1 o 2 o 10, pero hay muchos que no lo son. Entonces es como esta parte de cómo nuestras creencias chocan en nosotros, pero eso sucede todo el tiempo. O sea, cuando hablamos de género y hablamos de estereotipos de género, nosotros podemos decir, bueno, nosotros pensamos que los hombres son fuertes, pero pues yo les voy a preguntar, ¿cuántas mujeres conocen que sean fuertes? Pues entonces no solo es una característica de los hombres, también es una característica de las mujeres que por igual conviven y entonces van chocando. Esto lo que quiere decir es que tanto las creencias como los estereotipos son dinámicos y se van moviendo dentro de nosotros, no van cambiando, solo se van incorporando. Es decir, si yo pienso que los hombres son machistas, yo quiero ver cuántas mujeres también son machistas. Y entonces, o sea, cuando vemos a una mujer que la golpean, ahora que golpearon a estas artistas, muchas mujeres dicen, ay, pues es que se lo merece. O a una de las artistas dijeron, hoy lo vi en la tele, y dijeron, no, lo que pasa es que no fueron golpes, fue resultado de una cirugía plástica. Entonces, o sea, las excusas que pone la gente hacen o tratan de hacer o son congruentes con sus creencias, pero tratan de hacer que cambiemos la perspectiva de cómo lo estamos viendo. ¿Por qué? Volvamos a empezar. Primero están las creencias, que son esta serie de ideas que están arraigadas en nosotros. Luego están los estereotipos, que son este conjunto de creencias que nosotros atribuimos a grupos específicos. Nosotros vamos a pensar en los vendedores ambulantes como un grupo específico, en los hombres, en las mujeres, en los migrantes a Estados Unidos, o sea, en las bandas que asaltan, en los camiones, en el metro. O sea, podemos hacer como esta bola de generalizaciones. Eso nos van a crear estos estereotipos. Y al final tendríamos como todo esto, cuando lo conjuntamos muchos estereotipos, lo que sustenta a todo eso son nuestros valores. Es decir, este conjunto de creencias o este sistema de creencias va a estar sustentado en una serie de valores.
Y estos valores se dan sociales, son sociales y culturalmente arraigados, ¿no? Esto va a influir en el tipo de vida que tenemos, en el tipo de familia y en el tipo de relaciones que queremos tener. Es decir, nuestros valores están arraigados en tanto a la familia, a los amigos. Si tú le preguntas a una persona, pues tú qué buscas en la vida, va a haber un porcentaje muy alto que te diga felicidad. De hecho, hay una encuesta, bueno, las encuestas actuales de felicidad están sustentadas en encuestas de valores que han ido siendo modificadas a lo largo del tiempo y que tienen que ver con la perspectiva que cada uno de nosotros le imprimimos a la visión que tenemos del mundo. Es decir, cada uno va a considerar lo que es la felicidad desde la óptica personal sustentada en sus valores particulares. No sé si hasta ahí haya alguna duda. No, todo claro. Una pregunta, entonces, ¿los estereotipos también son sostenidos por las sociedades? Pues no nada más por el individuo. Ah, claro. O sea, si yo hablo de estereotipos de género, o sea, si yo saco por ejemplo, hicieron otro experimento donde agarraron a muchos presos que tenían muchos tatuajes, ¿no? De estos, de la Mara, que tienen tatuajes en la cara y así. Les tomaron una foto, pues semi vestidos, o sea, es decir, con camisas que tenían como escotes y se veían todos los tatuajes. Y lo que hicieron es con Photoshop borraron los tatuajes y les colocaron pelo. Y, o sea, pelo más largo y les cambiaron la ropa y etcétera. Y cuando las personas se vieron, no se reconocieron. O sea, es decir, hasta la misma persona tiene estereotipos basados en cómo se mira y de acuerdo a cómo se ha ido desarrollando. Es decir, estas personas que eran delincuentes, no solamente la sociedad los ve como delincuentes, sino ellos mismos se ven como delincuentes. Y cuando se dan cuenta que una simple imagen de Photoshop les muestra otra visión de ellos mismos, ellos pueden empezar un camino hacia pues un cambio o una transformación en cuanto a sus ideas. Entonces, es decir, estos estereotipos, no, entre más personas compartan características, más sólido va a ser un estereotipo. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país que es muy machista, sobre todo en provincia. Hace poco yo fui a dar un curso sobre prevención de violencia de género al sureste y claro, yo hablaba pues, del manejo de poder en la pareja y cómo se relacionan hombres y mujeres y los estereotipos. Y los hombres decían, no, pero yo no soy nada machista. Yo le doy permiso a mi esposa de estudiar. Y decía, bueno, pero no es permiso. O sea, en estas palabras, o sea, en el mismo discurso, o sea, su discurso está permeado por estos estereotipos de género, por este machismo que está arraigado y que tiene que ver con esa cultura. Y para ellos, el respetar ciertas actitudes entre hombres y mujeres garantiza buenas relaciones de parejas. Y entonces era un grupo enorme, eran como 80 personas y éramos 2 personas las que estábamos dando el curso. La verdad es que tanto hombres como mujeres tenían la misma opinión. Fue un grupo muy difícil porque tiene que ver con qué tan arraigadas están estas ideas.
Y no podemos ir tratando de cambiar esas ideas porque no lo vamos a lograr. O sea, si una persona vive feliz y basa su felicidad, o sea, si desde niña soñó con casarse con un hombre trabajador, que la mantenga, que le dé un montón de hijos, una casa y un perro, cuando es grande y tiene un montón de hijos, una casa, un perro y un marido trabajador, por supuesto que con gusto hace la sopa. Entonces, es muy difícil cambiar estereotipos. ¿Por qué? Porque es difícil transformar la cultura. Es más fácil hacerlo en niños pequeños. Yo me acuerdo que cuando era niña pequeña, había una campaña muy fuerte para tener, la campaña decía algo así: tú eliges cuántos hijos quieres tener y cuándo los quieres tener. Esa era la campaña, era una campaña muy simple. Y claro, mis papás tuvieron 5 hijos, ¿no? O sea, en esa generación no permeó, pero sí permeó a la generación siguiente, ¿no? Y luego vienen, claro, los jóvenes, que, bueno, los que yo le llamo jóvenes, ¿no? Que nacieron en esta época donde les dice a los niños no se les maltrata. Y entonces, claro, sus padres probablemente los regañaban y probablemente les dieran nalgadas. Pero cuando ellos crezcan o crecen y tienen a sus hijos, tal vez cuando se desesperen demasiado sí les den una nalgada, pero no utilizan la violencia como una forma de educación, sino utilizan otro tipo de métodos para establecer límites y de otro tipo de cuestiones disciplinarias. Entonces, yo siento que, o yo creo que estos estereotipos es muy difícil de traducir porque se arraigan en la cultura, pero tiene que ver nosotros, mientras mejor entendamos cómo pensamos, yo no puedo hacer cambiar a todas las personas que están enfrente de mí, pero yo sí puedo tener la apertura para entender que las personas pensamos de diferente manera y que a partir de la forma que tenemos de pensar, vamos a actuar. No quiere decir que seamos tolerantes en el sentido de cargar con. O sea, por ejemplo, ahora con el COVID, yo no voy a ser tolerante con las personas que salen sin cubrebocas. Si yo veo a una persona que no trae cubrebocas, yo camino a varios metros de distancia de esa persona, porque yo me cuido a mí. Ser tolerante es tal vez no decirle nada, o puedo actuar más o menos responsable y no acercármele, pero puedo respetar su forma de pensar siempre y cuando lo haga lejos de mí, ¿no? Porque pues yo también tengo una forma de pensar y también quiero que la respete. Entonces, en eso se basan más o menos estas ideas de los estereotipos y las creencias. No sé si tengan alguna duda, comentario. Bueno, que este tema daría para muchísimo más, porque Sí. cuando habla de eso me pongo a pensar en las identificaciones que tiene la gente con las creencias, entonces por eso ni siquiera se podría mover la creencia o el estereotipo, o sea, me vienen ideas. Claro, y aparte de todo, ahora que les hablaba como de estas creencias que tienen que ver con por qué las cosas no suceden, hay muchas investigaciones al respecto, sobre todo de personas que tienen, por ejemplo, accidentes muy fuertes donde mueren muchos miembros de la familia, o por ejemplo ahora bueno, de eso no se basa, pero ahora en el COVID que mueren muchos miembros de la familia. Hay investigaciones al respecto, ¿no? Tanto de fenómenos naturales como de accidentes y cómo las personas muestran o no la capacidad para superar o transitar por sobre sus creencias y volver a establecer un nuevo sentido en el mundo. Porque cuando yo paso por encima de mis creencias, también paso por encima de mi visión del mundo, sobre todo cuando tiene que ver con desgracias que nos suceden. Y entonces, cuando eso sucede,
esta forma de cambiar o de acercarnos al mundo cambia. Las personas que muestran más flexibilidad para mover sus creencias son las personas que pueden cambiar o adquirir un nuevo sentido de vida y continuar con su vida encontrando sentido en lo que pasó y pudiendo seguir adelante. Yo sé que a veces es como muy complicado, pero, y de hecho estos autores dicen que es mucho más fácil de entender cuando se trata de accidentes y no de desastres naturales. Es decir, los desastres naturales cuestan mucho más trabajo de entender por las familias. Es decir, si una persona vive un terremoto y muere parte de su familia o una inundación, o es mucho más difícil volver a regresar al punto de partida, ¿no? Por todas estas ideas de que las cosas buenas nos pasan a nosotros. Y en cambio, en un accidente siempre podemos culpar a otra persona o a otra situación. O sea, si yo me caigo de vamos a suponer que salgo a un balcón y me caigo, puedo decir, pues se rompió el piso o se cayó el barandal, estaba mal construido y entonces es responsabilidad del lugar donde yo estaba. O si alguien me choca y se muere alguien en mi carro, yo puedo decir, ay, pues fue culpa del otro coche. Siempre puedo responsabilizar a otra persona. En cambio, en aspectos de los desastres, no. Pero bueno, ese es un tema adicional, ¿no? Yo solamente les quiero sembrar la semillita de algunos temas pues del área o del campo aplicado de los procesos socioculturales, como para que les pueda interesar o podamos entender por qué es tan importante este campo de la psicología. Más allá de los otros campos. Yo sé que les gusta mucho la clínica y les gusta mucho, pues, la clínica y la educativa y otras, pero la clínica, ¿no? O sea, siempre que, hablando de estereotipos, siempre que pensamos en un psicólogo o psicóloga, pensamos en la terapia. Pero bueno, hay otros campos y yo les voy a hablar del mío, que es el que más me gusta. ¿En lo sociocultural entonces no hay terapias? No, sí. Yo he trabajado en muchos lugares, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo social, y hay muchísimos lugares. Por ejemplo, hablando de género, hay institutos de las mujeres en todos los estados, y los institutos de las mujeres todos tienen psicólogas que brindan atención a casos de violencia. Entonces, no solamente brindan atención muy especializada, es decir, les voy a traer un día, antes de que termine el semestre, voy a invitar a una de mis colaboradoras con las que trabajo, que es especialista justo en dar terapia a personas que viven violencia. Le voy a pedir que venga y les dé una clase, como para que puedan ver el nivel de especialización que se requiere. No, y no porque sean psicólogas sociales no dan terapia. Sí dan terapia, y dan terapia. Las que trabajan con víctimas de violencia dan un tipo de terapia muy especializado. Al igual que las que dan terapia en reclusorios, también dan otro tipo de terapia muy especializado. Entonces, pues volviendo a la clínica, sí hay un campo que está abierto a la clínica. De hecho, en el SUAYET no hay el campo de especialización en procesos socioculturales. O sea, tendrían que hacer otro campo de especialización. Pero a mí por eso me gusta hablarles un poco más, para que pues también les guste. Pero sí, les voy a invitar a mi compañera de trabajo para que les hable de eso y lo van a amar. Sí, sí les va a gustar mucho. Es bastante interesante. Yo en las lecturas que nos ha dejado, la verdad es que no se me había ocurrido antes, pero a final de cuentas,
como lo estudia la materia, busca este comportamiento del sujeto y lo necesitamos en todas las áreas, en neuro, en clínica, en educación, porque al final todos estamos estudiando el comportamiento del sujeto de manera individual, con su entorno y con sus semejantes, ¿no? A mí me llamaría mucho la atención, bueno, todavía no me decido, me llamaría mucho la atención irme a la parte de salud, a psicología de la salud, porque me encantaría especializarme en arte terapia, pero pues también me ayuda muchísimo sociocultural, porque ahorita la gente actualmente cree que el arte nada más es para, para andar de hippie o cositas así, y no ven el arte como una herramienta de, puede ser de terapia, de ayuda, ¿no? Puede salvar a muchas personas de depresión. Yo he visto en varios hospitales de Estados Unidos que ya está implementada la arteterapia y buscan ayudar a niños con autismo. También la arteterapia lo ocupan para los soldados que regresan de la guerra y los ayudan a mejorar, ¿no? Y en México creo que no hay ningún lugar que tenga implementada la arteterapia. ¿Por qué? Porque socialmente el arte es para eso, ¿no? Para gente que solo quiere ser hippie, no lo ven como una ayuda importante que puede ser. Pero bueno, yo estudié este año, antes de la contingencia, decidí que quería tomarme un respirito, porque tengo muchas cosas que hago, y estudié un diplomado justo en arteterapia. Lo estudié con unas chicas, bueno, con una chica y con un chico que ellos son, creo que de Sonora, del norte del país. Y tienen esta especialización. Les voy a mandar algo les voy a compartir algo de información de lo que ellos hacen, porque tienen dos como campos de profundización. Uno que tiene que ver con los aspectos, ellos le llaman socioeducativos, que vienen como de toda una línea de trabajo de arteterapia que tiene que ver con el sur de América Latina. Y tienen otro campo que tiene que ver con la clínica. Y en su trabajo que hacen, o en su diplomado, lo dividen en dos áreas y uno se puede especializar o puede formar los últimos módulos en esos campos. Yo he estudiado en varios lugares arteterapia y ese en particular me gustó mucho. Les voy a mandar algún texto como para que lo lean y se puedan acercar un poco más a fondo y sobre todo si te quieres especializar en eso, pues puedas acercarte de una forma más, pues desde ahorita, ¿no? Y si bien en algunos lugares, les digo que yo he trabajado en muchos lugares, no tienen institucionalizada el arteterapia, muchas instituciones sí utilizan el arte. Muchas, muchas. Desde los reclusorios hasta muchos centros culturales y sociales, muchos lugares. Sí, me parece muy interesante y muy importante. También veo que trae mucho beneficio para la inteligencia emocional. Yo soy maestra de arte de un preescolar y cada actividad que hacemos pues de construcción o de pintura, trato que tenga que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Desde reconocer emociones, desde saber que las emociones como enojo, tristeza no son malas, sino que son normales y son parte de nosotros. Entonces, sí me gusta muchísimo. Creo que si a todos nos enseñaran un poquito de inteligencia emocional, de cómo canalizar nuestras emociones, creo que la sociedad sería una cosa totalmente diferente. Encontraríamos doctores, empresarios, arquitectos un poco más empáticos, más sensibles con la sociedad, ¿no? Y que aparte serían más felices. También. Hay un fotógrafo que era un empresario súper famoso, millonarísimo. Y a los 50 años dijo, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Renunció y se dedica a tomar fotografía del mundo. Y entonces hace un trabajo hermoso y es muy famoso, muy, muy famoso. No recuerdo ahorita su nombre, pero sí recuerdo las fotografías porque es muy, muy hermoso. Y tiene que ver con esto, ¿no? Cómo nos acercamos al mundo a través pues, de otras formas. Pero bueno, pues con esto hemos terminado. Seguiré yo llamándolos a otras reuniones. Ojalá puedan seguir viniendo. Yo de todas maneras seguiré insistiendo.
Por suerte hoy sí se grabó, o sea que lo compartiré con sus compañeros y compañeras. Seguimos en contacto. Cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir a mi correo, a mi mensaje. Gracias a ti también, Susana. Sé que no tienes micrófono, pero aquí todo lo he leído. Muchas gracias por venir y gracias a todos los demás por verme, aunque sea tarde. Buenas noches y cuídense mucho, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.